«Deja de ser una arrimada y búscate un trabajo», gritó mi nuera Jimena en medio de la cena familiar, señalándome con el dedo. Toda la mesa se congeló. Mi hijo parecía querer desaparecer. Yo solo sonreí con calma. Tomé un sorbo de mi vino barato y pensé en los 10 millones de dólares de mi compañía de tecnología. Esa sería la última cena en la que ella me trataría como basura. A partir de ese momento tenía una sola misión: mostrar exactamente quién era la verdadera arrimada en esa familia. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Guadalupe y a mis 62 años he estado viviendo una doble vida durante los últimos 3. Después de que mi marido Ricardo falleciera, decidí hacer un experimento social con mi propia familia. Me vestí con ropa sencilla y modesta. Me mudé a un pequeño apartamento en la colonia Narvarte, un barrio de clase media, y dejé que todos pensaran que lo había perdido todo con la muerte de Ricardo. La verdad, yo era la CEO y fundadora de Soluciones Apex, una empresa de software valorada en 10 millones de dólares. Ricardo y yo construimos este imperio desde cero, y con su muerte todo quedó a mi nombre. Pero nadie lo sabía, ni siquiera mi único hijo, Tomás. ¿Por qué esta farsa? Porque quería saber a quién le importaba de verdad cuando pensaran que ya no tenía nada que ofrecer. ¿Quién me amaría cuando creyeran que estaba en la ruina? Fue una prueba cruel, tal vez, pero necesaria para alguien que pasó toda su vida rodeada de gente interesada. En los primeros meses tras el funeral, me sorprendió la rapidez con la que el teléfono dejó de sonar. Los viejos amigos del club de golf desaparecieron. Los parientes lejanos que siempre aparecían para las comidas dominicales dejaron de visitarme. Estaba preparada para eso. Lo que no esperaba era la transformación de Jimena, la esposa de Tomás desde hace 5 años. Los primeros meses fue atenta, me traía comida ocasionalmente, me preguntaba si necesitaba algo, pero tan pronto como se dio cuenta de que no compartiría una herencia millonaria, la máscara se cayó. Las visitas de Tomás y Jimena se hicieron más raras. Cuando iba a su casa a cenar, notaba las miradas de fastidio de Jimena cada vez que mencionaba alguna dificultad financiera. Los regalos de cumpleaños se volvieron cada vez más baratos e impersonales. ¿Y los comentarios? ¡Ay, los comentarios! Lupe, ese suéter se ve tan desgastado. ¿No tienes algo mejor para ponerte? Deberías cortarte el cabello en esa peluquería más barata de la esquina. ¿Por qué no vendes esas pocas joyas que te quedan y pagas tus cuentas? Me tragaba cada insulto velado, cada sugerencia condescendiente. Observaba y tomaba notas mentales, construyendo el caso contra ella en silencio. Esa noche, la noche de la cena de cumpleaños de Tomás, las cosas llegaron al límite. Era una cena sencilla en su casa. Ximena había preparado chile en nogada, su platillo especial, que en realidad era comprado listo en el supermercado. Reconocía el sabor de la marca. Estaba sentada a la mesa con Tomás, Ximena y sus padres, los Fuentes, una pareja pretenciosa que siempre se aseguraba de mencionar su verano en Europa o su auto alemán nuevo. La conversación giraba en torno al éxito de Ximena en su pequeña tienda de decoración en el centro comercial de Polanco, financiada enteramente con el sueldo de Tomás como gerente de marketing. Ella hablaba como si hubiera construido un imperio ella sola. No. Y estoy pensando en abrir una segunda tienda el próximo año, dijo Ximena, sirviéndose más vino. El negocio está despegando de verdad. Eso es maravilloso, querida, comenté, genuinamente feliz por su éxito, a pesar de todo. Bueno, es lo que pasa cuando trabajas duro en lugar de quedarte esperando que otros resuelvan tus problemas, respondió ella, mirándome directamente. Tomás se atragantó con su bebida. Ximena, por favor. ¿Qué? Todo el mundo lo está pensando, continuó Ximena. Tu madre ha estado viviendo en ese apartamento minúsculo en la Roma Norte durante 3 años, quejándose de lo difícil que es pagar las cuentas, y no ha hecho nada para mejorar su situación.
Mi situación es complicada, Jimena, respondí con calma. ¿Complicada? Por el amor de Dios, tienes 62 años, no 92. La mitad de las personas de tu edad todavía trabaja. Podrías conseguir un empleo en cualquier lugar. Dependienta, recepcionista, lo que sea. El silencio se apoderó de la mesa. Los Fuentes parecían incómodos, pero no dijeron nada para defenderla. Tomás miraba fijamente su plato, como siempre hacía cuando su esposa me atacaba. Quizás tengas razón, respondí suavemente. Quizás debería ser más proactiva. ¿Proactiva? Deberías dejar de ser una arrimada y buscarte un trabajo o salir de nuestras vidas. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. 3 años observando a esta mujer tratarme como una carga, una vergüenza, un problema a resolver. 3 años viendo a mi hijo, un hombre que crié para ser fuerte e íntegro, convertirse en una sombra sumisa junto a esta mujer manipuladora. Puse mi tenedor con calma junto al plato, doblé mi servilleta y sonreí. No era una sonrisa amigable, era la misma sonrisa que le daba a mis competidores antes de destrozarlos en una negociación. Jimena, dije pausadamente, realmente no tienes idea de quién soy, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco. Una viuda dramática que se niega a seguir adelante y prefiere ser una carga para su propio hijo. No, querida, soy alguien a quien definitivamente no debiste convertir en enemiga. ¿Es una amenaza?, preguntó ella con una risa burlona. No, es una promesa. Me levanté de la mesa. Tomás, gracias por la cena. Te llamaré mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Salí con calma, dejándolos para lidiar con el silencio incómodo que siguió. Mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La farsa estaba a punto de terminar y la verdadera Guadalupe estaba lista para regresar. En casa, me quité mi ropa modesta y me puse uno de los tantos trajes de diseñador que guardaba escondidos en un compartimento secreto del armario. Me senté en mi pequeña mesa, encendí mi laptop y accedí a las cuentas bancarias y los informes financieros que había estado revisando religiosamente todas las noches, lejos de los ojos de todos. Soluciones Apex no solo era exitosa, estaba prosperando. Bajo mi dirección remota y discreta, nuestras acciones habían subido un 30% en el último año. Nuestro nuevo software de seguridad había sido comprado por 3 empresas de la Fortune 500. Teníamos oficinas en 4 países. Y todo esto estaba a punto de convertirse en la pesadilla de Jimena. Tomé un sorbo de vino de verdad. No el barato que bebí en su casa, sino un costoso vino de Ensenada que guardaba para ocasiones especiales. Esta era definitivamente una ocasión especial. El inicio del fin del reinado de terror de Jimena sobre mi vida y la de mi hijo. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a mi asistente ejecutivo, que había mantenido mi identidad en secreto durante 3 años. Miguel, es hora. Pon el plan en acción. Él respondió de inmediato. Entendido. Todo está listo para mañana por la mañana. Sonreí, pensando en el shock que Jimena tendría cuando descubriera la verdad. Cuando se diera cuenta de que la arrimada que tanto despreciaba era, en realidad, una de las mujeres más poderosas del sector tecnológico en México. Pero primero, necesitaba tener una conversación honesta con mi hijo. Una conversación con 3 años de retraso. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana siguiente, exactamente como lo había planeado. Tomás sonaba nervioso. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Mamá, tenemos que hablar sobre lo de anoche». «Sí, tenemos que hacerlo», respondí, manteniendo la voz tranquila. «Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos para desayunar? ¿A solas?» Hubo una pausa. Casi podía escuchar su vacilación, probablemente preocupado por lo que diría Jimena. Eso me partió el corazón un poco más. «Claro», finalmente accedió. ¿La cafetería de la esquina de tu apartamento en media hora? No, respondí con firmeza.
Encuéntrame en el St. Regis, en Reforma, en 1 hora. ¿El St. Regis? ¿Ese hotel de 5 estrellas? Mamá, ese lugar es carísimo. Yo invito, y vístete bien, es importante. Colgué antes de que pudiera protestar. Luego llamé a Miguel. ¿Está todo listo en la sala de conferencias? Sí, señora Winters. Los documentos están en la carpeta azul, como solicitó. El licenciado Ruiz llegará a las 9:30. Excelente. ¿Y la reserva para el desayuno? La mesa más discreta en el restaurante, como pidió. Perfecto. Me vestí con esmero esa mañana. Nada de los cardigan descoloridos o los pantalones de poliéster que había usado los últimos 3 años. En su lugar, elegí un conjunto de seda azul marino, zapatos de piel italiana y las perlas que Ricardo me había regalado en nuestro 30 aniversario de bodas. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello canoso en un moño elegante. Cuando me miré en el espejo, no vi a la viuda frágil que interpreté durante tanto tiempo. Vi a la mujer que siempre fui, determinada, poderosa, una fuerza a tener en cuenta. Llegué a el St. Regis 15 minutos antes de la hora acordada. El concierge me reconoció de inmediato. Señora Winters, qué placer verla de nuevo, hace tiempo. Gracias, Santiago. Es bueno estar de vuelta. Me dirigí al restaurante, donde fui recibida por el maître con la misma deferencia. Me senté en la mesa reservada, con vista a los jardines, y pedí un café. Tomás llegó puntualmente, usando su único buen traje, el que se compró para el funeral de su padre. Pude ver la sorpresa en su rostro al entrar al elegante restaurante y ser guiado a mi mesa. Sus ojos se abrieron aún más cuando me vio. «Mamá, estás diferente». «Siéntate, Tomás», dije, señalando la silla frente a mí. Él obedeció, visiblemente confundido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo es que... esa ropa?» «Tomás», interrumpí suavemente, «¿qué sabes sobre el trabajo que hacíamos tu padre y yo?» Él frunció el ceño. La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. «Bueno, papá era ejecutivo en alguna empresa de tecnología. Tú eras consultora, ¿cierto? Algo relacionado con software». Sonreí con tristeza. Era exactamente lo que esperábamos que pensara. Ricardo y yo siempre mantuvimos nuestra vida profesional separada de la personal. No queríamos que Tomás creciera siendo el hijo de los millonarios. Queríamos que construyera su propio camino. «No exactamente», respondí. «Tu padre y yo fundamos Soluciones Apex hace 35 años. Empezamos en nuestro sótano, ¿recuerdas? Solías jugar debajo de la mesa mientras trabajábamos en esos primeros códigos». Tomás asintió lentamente, la memoria volviendo. «Lo recuerdo vagamente. Pero pensé que habían vendido esa pequeña empresa hace años». «No, hijo. La convertimos en una corporación valorada en $10 millones, con más de 200 empleados en 4 países». El tenedor que sostenía cayó con un ruido metálico en el plato. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban desorbitados por el shock. «¿Qué? Pero cuando papá murió, te mudaste a ese apartamento minúsculo en la Roma Norte. Tu ropa. Dijiste que casi no teníamos dinero». Tomé un sorbo de mi café, sintiendo el peso de 3 años de mentiras entre nosotros. «Nunca dije exactamente eso. Dejé que lo presumieras. Y tú presumiste junto con Jimena». Él palideció al escuchar el nombre de su esposa. «¿Jimena no lo sabe?» «No, nadie lo sabe, excepto un círculo muy pequeño de ejecutivos de confianza». «¿Por qué, mamá? ¿Por qué esta farsa?» Puse mi taza en el platillo y miré directamente a los ojos de mi hijo. «Porque quería saber quién me amaba de verdad, Tomás. ¿Quién se quedaría a mi lado cuando pensara que no tenía nada que ofrecer?» El dolor en sus ojos era palpable. «¿Nos estabas poniendo a prueba?» «Sí», admití suavemente. «Después de que tu padre murió, me di cuenta de cuánto de nuestra vida social se basaba en nuestro estatus y dinero. La gente nos buscaba porque éramos útiles, no porque nos amaran.
necesitaba saber quién se quedaría cuando todo eso desapareciera. Tomás desvió la mirada y pude ver la vergüenza en su rostro. Sabía que había fallado en la prueba, no completamente, pero lo suficiente para que doliera. ¿Y Jimena?, preguntó él, su voz casi un susurro. Respiré hondo. Esta era la parte difícil. Tomás, después de la cena de anoche, me temo que ya no tengo dudas sobre tu esposa. Me ve como una carga, una vergüenza. Esto ha quedado claro a lo largo de los últimos 3 años, pero anoche finalmente mostró su verdadero carácter frente a todos. Se le formaron lágrimas en los ojos. Ella no siempre es así, mamá. Está bajo mucha presión con la tienda, con las deudas. ¿Deudas?, interrumpí. ¿Qué deudas, Tomás? Él dudó. Luego soltó el aire lentamente. Estamos en problemas. La tienda no va tan bien como ella hace parecer. Tenemos deudas de tarjeta de crédito, el préstamo de la tienda. No estamos hundidos, pero se está poniendo difícil. Esto explicaba mucho. La creciente hostilidad de Jimena, la frustración dirigida hacia mí. Probablemente creyó que se había casado con un hombre cuyos padres le dejarían una herencia sustancial y en su lugar terminó con un marido con un sueldo modesto y una suegra aparentemente en la ruina. Tomás, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué?, preguntó él, claramente aprensivo. Después de que tu padre murió, tomé una decisión. Te puse como beneficiario del 30% de las acciones de la empresa en mi testamento, pero con una condición. ¿Qué condición? Que nunca lo supieras mientras yo estuviera viva, a menos que yo determinara que era el momento de que lo supieras. Sus ojos se abrieron de par en par. Y ahora has decidido que es el momento. Sí, los documentos están en una sala de conferencias aquí en el hotel. Mi abogado llegará pronto para explicarlo todo. Parecía aturdido, tratando de procesar todo. Entonces, todo este tiempo, ¿no necesitabas nuestra ayuda? ¿Eres rica? Mucho, hijo, y creo que ha llegado el momento de que todos lo sepan. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de confusión, tristeza y quizás un poco de rabia. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti, Tomás. ¿Qué quieres que haga? ¿Continuar la farsa? ¿Revelarlo todo? ¿Qué parte de esto es más importante para ti? Se quedó en silencio por un largo momento, revolviendo la comida en su plato. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. Quiero la verdad, toda ella, no solo para mí o para Jimena, sino para todos. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Mi hijo todavía tenía la espina dorsal que Ricardo y yo intentamos inculcarle. Entonces, eso es lo que haremos. Pero primero, necesitamos discutir tu situación con Jimena. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitamos ser claros sobre una cosa. Las acciones de la empresa que te estoy transfiriendo no son para salvar el negocio fallido de tu esposa o para pagar deudas acumuladas por decisiones imprudentes. Vi un destello de irritación en sus ojos, seguido de resignación. Sabía que yo tenía razón. Entiendo. Perfecto. Ahora subamos. El abogado debe estar llegando y tenemos mucho que discutir sobre tu futuro y el futuro de tu matrimonio. Tomé mi bolso y me levanté, sintiendo la fuerza de la mujer que realmente era fluir de nuevo por mis venas. La farsa había terminado. Era hora de que Guadalupe Winters regresara al mundo, y Jimena no tenía idea de lo que se avecinaba. La reunión con el licenciado Ruiz fue esclarecedora para Tomás. Durante 2 horas, el abogado, mi abogado personal y de la empresa por más de 20 años, detalló minuciosamente la extensión del imperio que Ricardo y yo habíamos construido. Tomás permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, asintiendo ocasionalmente, sus ojos recorriendo los documentos frente a él. Informes financieros, acciones, propiedades, patentes. Toda una vida de trabajo de sus padres, presentada en números impresionantes. Entonces, dijo el licenciado Ruiz, cerrando finalmente su carpeta, las acciones han sido oficialmente transferidas a su nombre, señor Winters.
A partir de ahora, usted es propietario del 30% de Soluciones Apex, convirtiéndolo en un accionista minoritario, pero aún así, un hombre muy rico. Tomás tragó saliva mirándome. No sé qué decir. No digas nada todavía, respondí. Hay más. Le pedí al licenciado Ruiz que nos dejara a solas. Tan pronto como la puerta se cerró, abrí mi bolso y saqué otro conjunto de documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás. Informes de un investigador privado que contraté hace 2 años. Él frunció el ceño. ¿Contrataste a alguien para investigarme? A ti no, respondí, empujando los papeles hacia él. A Jimena. Su expresión se endureció. ¿Por qué harías eso? Porque necesitaba estar segura de quién era ella realmente antes de confiarle cualquier parte de nuestro legado familiar. Tomás dudó, sus manos flotando sobre los documentos. Noté que estaba en conflicto, dividido entre la lealtad a su esposa y la curiosidad sobre lo que yo había descubierto. No te obligaré a leer, hijo. Pero creo que deberías saber con quién estás casado, especialmente ahora que tienes tanto en juego. Finalmente, acercó los papeles y comenzó a leer. Observé su rostro mientras absorbía la información. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente algo que parecía una profunda angustia. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Está todo documentado, con evidencia fotográfica y declaraciones juradas. Todo verificable». Lo que Tomás estaba leyendo era el historial completo de Jimena antes de conocerlo. Sus 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres de posición. Su historial de deudas dejadas atrás. Su verdadero nombre, no Jimena Fuentes, sino Jenna Kowalski, cambiado legalmente después de su primer divorcio. Los padres, en la cena de la noche anterior, eran, en realidad, actores contratados para reforzar su falsa procedencia acomodada. Pero lo peor eran las pruebas de su infidelidad actual, fotos de ella entrando en el motel La Cabaña con Javier López, socio en la tienda de la que tanto se enorgullecía. El mismo Javier que a menudo cenaba en su casa, presentado como solo un colega. «¿Por qué haría esto?», preguntó Tomás, con la voz ahogada. No teníamos tanto dinero. Pero ella pensó que algún día lo tendríamos», expliqué suavemente. «Hizo su investigación antes de conocerte. Sabía sobre Soluciones Apex, sobre tu padre y yo. Probablemente asumió que heredarías todo. Cuando tu padre murió y yo me volví pobre, eso arruinó sus planes. Pero ya estaba demasiado involucrada. El matrimonio, la tienda que tú ayudaste a financiar. Así que se quedó, esperando que quizás todavía hubiera algo de dinero escondido en algún lugar». Tomás empujó los papeles lejos, como si el contacto físico con ellos le doliera. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora?» «Eso depende de ti, hijo». «¿Todavía la amas, sabiendo todo esto?» Cerró los ojos, pasándose las manos por la cara. Cuando los abrió de nuevo, vi una determinación que me recordó tanto a su padre que casi me dolió. «No amo a la persona de esos documentos. Quizás nunca la amé de verdad, solo la idea de lo que pensé que era». Asentí, comprendiéndolo perfectamente. «Entonces creo que es hora de confrontarla con la verdad, toda ella». Tomás asintió lentamente. «¿Pero cómo?». En ese momento sonreí, la sonrisa segura de una CEO acostumbrada a resolver problemas complejos. «Tengo un plan». 3 horas después, estábamos estacionando frente a la casa de Tomás. La casa que yo había ayudado a comprar como regalo de bodas, aunque él pensara que había conseguido el préstamo por mérito propio. Él había llamado a Jimena, diciéndole que necesitaban hablar sobre su comportamiento de anoche. Ella aceptó, probablemente esperando que él llevara a su madre problemática para pedir disculpas. Poco sabía ella que estaba a punto de enfrentar no a la frágil viuda que creía conocer, sino a Guadalupe Winters en todo su esplendor, CEO, multimillonaria, y ahora una suegra muy enojada. Entré en esa casa como una persona completamente diferente a la que Jimena estaba acostumbrada a ver. Mi traje impecable, postura erguida,
confianza emanando de cada paso. Pude ver el shock en sus ojos tan pronto como crucé la puerta. —¿Lupe? ¿Qué te pasó? —preguntó, sus ojos recorriendo mi apariencia transformada. —Lo que pasó es que me cansé de mentir, Jimena. ¿O debería llamarte Jenna? Su rostro palideció al instante. Tomás entró justo detrás de mí, cargando la carpeta con los documentos. —¿De qué estás hablando? —tartamudeó, mirando nerviosamente de mí a Tomás. —¿Por qué no nos sentamos? —sugerí, señalando la sala de estar. —Tenemos mucho que discutir. Ella nos siguió con vacilación, sentándose en el borde del sofá, como un animal listo para huir al primer signo de peligro. —Jimena —comencé, sentándome cómodamente en el sillón como si fuera la dueña de la casa, lo cual, técnicamente, era ya que yo había pagado por ella. —¿Recuerdas lo que me dijiste anoche? ¿Sobre que soy una arrimada que necesita buscarse un trabajo? Ella tragó saliva. —Mira, sobre eso, estaba estresada, bebí demasiado. —No, interrumpí con calma. Fuiste honesta por primera vez. Dijiste exactamente lo que piensas de mí, y aprecio la honestidad, de verdad. Por eso decidí devolverte el favor. Tomás abrió la carpeta y comenzó a desplegar documentos sobre la mesa de centro. —¿Qué es eso? —preguntó Jimena, su tono ahora cauteloso. —Esto —respondí—, es la historia de mi vida, o al menos la parte que no conoces. Tomé el primer documento, una copia de la portada de la revista Forbes con mi foto y el titular: La reina invisible de la seguridad de software. Esa soy yo, hace 5 años. Estaba en la lista de las 50 mujeres más poderosas en los negocios. Empujé otro documento hacia ella. Y este es el balance financiero actual de Soluciones Apex, la empresa que fundé con Ricardo hace 35 años y que ahora vale más de $10 millones. Jimena tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Eso no puede ser verdad. Vives en ese apartamento minúsculo de la Roma Norte, usas ropa de segunda mano, no tienes coche. Todo parte de un experimento social, digamos. Quería ver a quién le importaba de verdad, no mi dinero o estatus. Me incliné hacia adelante. Fallaste espectacularmente en esa prueba, debo decir. Ella miró a Tomás, buscando algún tipo de negación, alguna indicación de que esto era una broma cruel. Él solo le devolvió la mirada, su rostro una máscara de decepción. —¿Tomás? ¿Tú sabías esto? —preguntó ella, su voz casi un susurro. —Lo acabo de descubrir esta mañana —respondió él fríamente. Pero eso no es todo lo que descubrí. Él le empujó otro conjunto de documentos, los informes del investigador privado. Jimena miró la primera página y palideció aún más. —Esto es una invasión a la privacidad —exclamó, tratando de reunir algo de indignación. —No cuando es una investigación legítima para verificar fraude —respondí con calma. Fraude como fingir ser Jimena Fuentes de Monterrey, cuando en realidad eres Jenna Kowalski de Newark. Fraude como contratar actores para que se hagan pasar por tus padres. Fraude como ocultar 2 matrimonios anteriores y las deudas que dejaste atrás. Ella se levantó abruptamente. —¡No tengo que escuchar esto! —De hecho, sí —dijo Tomás, su voz más firme de lo que la había escuchado en años. Tienes que escuchar esto y tienes que explicarlo, especialmente las fotos con Javier. El rostro de Jimena pasó de pálido a rojo en segundos. ¿Me estás espiando ahora? ¿Siguiéndome? No fue necesario mucho esfuerzo, respondí. No fueron exactamente discretos. ¿Motel La Cabaña todos los martes a las 3 de la tarde? En serio, Jimena, al menos podrías haber variado un poco. Se desplomó de nuevo en el sofá, de repente pareciendo mucho más pequeña. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Tomás se rió amargamente. Acabo de descubrir que soy dueño del 30% de una empresa de $10 millones. No creo que necesite tu dinero. ¿Entonces es venganza? Preguntó ella mirándome directamente. ¿Planeaste todo esto para humillarme? No,
respondí sinceramente. Lo planeé para proteger a mi hijo y el legado que Ricardo y yo construimos. Tú fuiste solo un obstáculo imprevisto. Tomás se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Quiero el divorcio, Jimena, inmediatamente, y quiero que salgas de esta casa hoy. No puedes simplemente echarme, protestó ella. Tengo derechos. Aclaré mi garganta suavemente. De hecho, la casa está a mi nombre. Fuiste una huésped aquí, técnicamente hablando. Una huésped que ya no es bienvenida. Ella miró de uno al otro, la comprensión finalmente calando. Estaba acorralada. ¿Y la tienda?, preguntó, su voz pequeña. Es todo lo que tengo. Es todo lo que tienes porque es todo lo que lograste extraer de mí, respondió Tomás. Pero puedes quedártela. Transferiré mi parte a ti. Considéralo un acuerdo de divorcio anticipado. Pero solo si sales hoy y aceptas un divorcio sin disputas. Jimena se levantó de nuevo, esta vez más lentamente. El cálculo era visible en sus ojos, sopesando sus opciones, considerando sus pérdidas. Finalmente, asintió rígidamente. Necesito unas horas para hacer las maletas. Tienes una, respondí. Estaremos aquí para asegurarnos de que solo te lleves lo que es tuyo. Me lanzó una mirada de puro odio antes de subir las escaleras, sus pesados pasos resonando por la casa. Tomás y yo permanecimos en silencio hasta que escuchamos la puerta del dormitorio cerrarse. Una hora después, Jimena bajó las escaleras arrastrando 2 maletas grandes. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos ardían de rabia. Tomás y yo nos quedamos en la sala, presenciando silenciosamente su partida. «Te vas a arrepentir de esto», dijo ella, mirándome directamente. «A nadie le gusta ser engañado». «Observación interesante», respondí con calma, viniendo de alguien que construyó toda su vida sobre mentiras. Se volvió hacia Tomás. 3 años, Tomás. 3 años juntos, ¿y eliges a tu madre mentirosa en lugar de a mí? Tomás se levantó lentamente. Pude ver el dolor en su rostro, pero también la determinación. No estoy eligiendo entre tú y mi madre, Jimena. Estoy eligiendo la verdad. Y la verdad es que nunca me amaste, solo lo que pensaste que yo podía darte. Ella se rió amargamente. ¿Y qué me diste? Una tienda fallida y una vida mediocre con una suegra patética. Debí haber escuchado a mi instinto cuando descubrí que tus padres eran solo ejecutivos comunes, no los millonarios que esperaba. Ahí está la ironía, comenté. Éramos exactamente lo que buscabas. Solo que no fuiste lo suficientemente lista como para ver más allá de las apariencias. Jimena tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. En el umbral se giró una última vez. Esto no ha terminado. De hecho, sí lo está, respondí, levantándome para pararme junto a mi hijo. Y recuerda, Jimena, a diferencia de ti, tengo los recursos para asegurarme de que nunca más te acerques a nuestra familia. Una sola llamada mía, y descubrirás cuán pequeño puede ser el mundo cuando tienes las conexiones correctas. La puerta se cerró de golpe, y finalmente se fue. Tomás se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Tienes razón, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Me mentiste por 3 años». Me senté a su lado, dándole espacio, pero lo suficientemente cerca para mostrar apoyo. «Sí, te mentí, y una parte de mí siempre se arrepentirá de eso. Pero tú también me mentiste, Tomás». Él levantó la cabeza, confundido. «¿Cómo así?» «Fingiste que no veías cómo me trataba. Fingiste que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Permitiste que me menospreciara repetidamente sin nunca interponer una verdadera defensa». Era duro, pero necesario. En ese momento, no éramos solo madre e hijo. Éramos 2 personas que se habían herido mutuamente y necesitaban lidiar con las consecuencias. «Tienes razón», admitió después de un largo silencio. «Debí haberte defendido. Debí haber preguntado más, observado más de cerca. Lo siento mucho, mamá». «Yo también lo siento, hijo». Tomé su mano entre las mías.
Entonces, ¿dónde nos deja esto? Él respiró hondo. Honestamente, no lo sé. Necesito tiempo para procesar todo esto. Mi matrimonio terminó. Acabo de descubrir que soy millonario y que mi madre es en realidad una CEO poderosa que me estuvo poniendo a prueba durante 3 años. Es mucho. Asentí, comprendiéndolo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés listo para hablar. Me levanté para irme, pero él sostuvo mi mano. ¿Volverás a ese pequeño apartamento de la Roma Norte? Sonreí ligeramente. No, hijo. Ese capítulo ha terminado. Es hora de que Guadalupe Winters regrese al mundo. Esa noche, regresé a mi verdadero hogar, el penthouse con vista a la ciudad que había sido mi refugio secreto durante 3 años. Mientras me servía una copa de vino y observaba las luces de la ciudad, mi teléfono sonó. Era Miguel, mi asistente. Señora Winters, ¿cómo fue el encuentro? Exactamente como esperábamos, respondí. Jimena salió de la vida de Tomás. Él lo sabe todo ahora. ¿Y cómo reaccionó? Suspiré. Lo está procesando. Necesita tiempo. Comprensible. ¿Y la oficina? ¿Está lista para regresar oficialmente? Tomé un sorbo de vino, contemplando la pregunta. Durante 3 años, dirigí soluciones Apex remotamente, participando en reuniones por videoconferencia, tomando decisiones estratégicas bajo el radar, manteniendo mi verdadera identidad oculta, incluso de los empleados más nuevos. Sí, decidí. Es hora de que Guadalupe Winters resurja de las cenizas. A la mañana siguiente, me vestí como la ejecutiva que siempre fui. Traje negro impecable, tacones discretos pero elegantes, maquillaje profesional. Cuando entré en el edificio de Soluciones Apex, por primera vez en 3 años, pude sentir las miradas de sorpresa y confusión. La recepcionista, una joven que había sido contratada durante mi ausencia, me miró con vacilación. ¿Puedo ayudarla, señora? Sonreí. Guadalupe Winters para ver a Miguel Bennett, por favor. Sus ojos se abrieron de par en par. Guadalupe Winters, ¿la fundadora? La misma. Ella tomó rápidamente el teléfono, sus manos temblando ligeramente. Señor Bennett, Guadalupe Winters está en la recepción para verlo. Sí, señor, de inmediato. En menos de 1 minuto, Miguel apareció en el vestíbulo, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Guadalupe, bienvenida de vuelta. Me abrazó brevemente. Una ruptura del protocolo que demostraba la profundidad de nuestra amistad profesional. Luego me ofreció su brazo. ¿Lista para causar revuelo? Más que lista, respondí. Mientras caminábamos por los pasillos, los empleados se detenían para mirar. Algunos de los más antiguos me reconocieron de inmediato, sus rostros reflejando shock y luego alegría. Los más nuevos parecían confundidos, probablemente tratando de entender por qué una extraña estaba causando tanto alboroto. Miguel me condujo directamente a la sala de conferencias principal, donde sabía que la junta ejecutiva estaría reunida para su reunión semanal. Cuando abrimos las puertas, la conversación cesó abruptamente. 10 rostros se volvieron en nuestra dirección, algunos familiares, otros nuevos. Señoras y señores, anunció Miguel con evidente orgullo, permítanme presentarles de nuevo a Guadalupe Winters, fundadora y CEO de Soluciones Apex. El silencio fue ensordecedor por un momento, seguido por una explosión de voces y sillas siendo arrastradas mientras la gente se levantaba para saludarme. Roberto Chen, nuestro CFO durante 15 años, fue el primero en acercarse a mí. Guadalupe, Dios mío, has vuelto. Miguel nos dijo que volverías eventualmente, pero después de tanto tiempo. Sarah Jenkins, directora de operaciones y una de las pocas que sabía la verdad, sonrió discretamente. Bienvenida de nuevo, jefa. Te extrañamos. Durante casi 1 hora, fui reintroducida a mi propia empresa, conociendo a nuevos ejecutivos, reconectando con antiguos colegas, escuchando actualizaciones entusiastas sobre proyectos que yo había seguido en secreto durante años.
Finalmente, Miguel aplaudió para llamar la atención de todos. Creo que tenemos una reunión que continuar y la señora Winters tiene muchas actualizaciones que recibir. ¿Podemos sentarnos todos? Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, la silla que había permanecido simbólicamente vacía durante mi ausencia. Miguel me había preparado bien. Conocía todos los detalles de las operaciones actuales, pero fingí estar aprendiendo algunas cosas por primera vez. 2 horas después, cuando la reunión terminó, me quedé en la sala con Miguel y Sara, los únicos que conocían toda la verdad. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó Sara. Como si nunca me hubiera ido, en realidad, respondí honestamente. Seguí todo tan de cerca que a veces olvido que no estuve físicamente presente. Miguel nos sirvió café. ¿Y Tomás? ¿Cómo está lidiando con todo? Necesitando espacio, como esperábamos, pero estará bien. Es hijo de Ricardo. Tiene más fuerza de la que imagina. ¿Y qué hay de Jimena?, preguntó Sara, su voz endureciéndose al mencionar el nombre. Sara me había ayudado a investigar el pasado de Jimena y conocía toda la extensión de su manipulación. Fuera de nuestra vida, espero, pero algo me dice que todavía no hemos visto lo último de ella. Tomé un sorbo de mi café, pensativa. La gente como Jimena no acepta la derrota fácilmente. ¿Está preocupada?, preguntó Miguel. No preocupada, preparada. La respuesta de Jimena llegó más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en mi penthouse, recibí una llamada de Tomás. «Mamá, ¿viste las redes sociales hoy?» «No, querido, ¿qué pasó?» «Jimena, ella está... Bueno, creo que deberías verlo por ti misma». Abrí mi laptop y rápidamente encontré el perfil de Jimena. Ahí estaba, en letras grandes, la verdad sobre Guadalupe Winters. Cómo una CEO manipuladora engañó a su propia familia por años. Debajo, un largo texto detallando su versión distorsionada de la historia. Cómo yo había abandonado a mi hijo después de la muerte de su padre. Cómo había fingido pobreza para probar la lealtad de la gente. Cómo había destruido su matrimonio por pura maldad. El post ya tenía cientos de veces compartido. «Tomás», dije con calma, «no te preocupes por eso». «¿No preocuparme? Mamá, te está difamando públicamente». «¿Y crees que no lo preví?», sonreí, aunque él no pudiera verme. ¿Recuerdas cuando dije que la gente como Jimena no acepta la derrota fácilmente? Estaba contando con eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Miguel ya está en contacto con nuestro departamento legal. La difamación es un crimen, hijo, y Jimena acaba de exponerse públicamente. ¿Pero la gente le va a creer? Algunos quizás, por un corto tiempo. Pero la verdad tiene una forma de prevalecer. Colgué e inmediatamente llamé a Miguel. En menos de 1 hora, la maquinaria de relaciones públicas de Soluciones Apex estaba en acción. Se emitió un comunicado oficial, confirmando mi regreso al liderazgo de la empresa después de un periodo sabático para lidiar con el luto por la pérdida de mi esposo. Se programaron entrevistas con periodistas de negocios respetados. La historia verdadera, o al menos la versión que elegimos compartir, estaba siendo cuidadosamente divulgada. Al mismo tiempo, nuestros abogados enviaron una carta formal a Jimena, exigiendo la retractación inmediata de sus afirmaciones difamatorias y amenazando con acciones legales si continuaba. Su respuesta fue eliminar el post original, solo para reemplazarlo con otro, más cauto en sus acusaciones, pero igualmente venenoso en su tono. «No va a parar», comentó Sara cuando nos reunimos en mi oficina para discutir la situación. «Ha sido humillada públicamente y perdió todo lo que construyó con mentiras. La venganza es todo lo que le queda». «Entonces vamos a quitarle eso también», respondí, mi voz tranquila pero firme. «Es hora del plan B». El plan B no era algo que hubiera planeado usar. Era agresivo, implacable y funcionaría mejor como última opción. Pero Jimena había escalado la situación a un nivel que requería una respuesta definitiva. «¿Estás segura de esto, Guadalupe?», preguntó Miguel, luciendo preocupado. «Una vez iniciado, no podemos volver atrás». «Estoy segura», respondí.
Ella tuvo su oportunidad de irse en silencio. Ahora va a descubrir por qué Ricardo solía llamarme Reina de Hielo en las negociaciones. Miguel asintió, entendiendo la referencia. Durante los años de ascenso de Soluciones Apex, yo había desarrollado una reputación en los círculos empresariales. La mujer cuya expresión nunca flaqueaba durante negociaciones difíciles, que nunca mostraba sus cartas y que siempre ganaba. «Haré las llamadas», dijo él, levantándose para irse. «Una cosa, Miguel», lo llamé, haciéndole una pausa en la puerta. «Infórmale a Tomás antes. Necesita estar preparado para lo que va a suceder». «Por supuesto». Encontré a Tomás esa noche en el restaurante del St. Regis, ahora nuestro lugar de encuentro no oficial. Se veía mejor que en nuestro último encuentro, más tranquilo, más centrado, aunque yo podía ver que todavía cargaba el peso de la traición. «Mamá», me saludó con un abrazo, algo que no sucedía en mucho tiempo. «Estás deslumbrante». Sonreí, ajustando discretamente el broche de zafiro que complementaba mi conjunto azul marino. «Gracias, querido. Es bueno poder ser yo misma de nuevo». Nos sentamos y pedimos, la conversación fluyendo naturalmente sobre asuntos triviales. El clima, el restaurante, pequeñas actualizaciones sobre su trabajo. Solo cuando nuestros platos principales fueron servidos, abordé el verdadero motivo de nuestro encuentro. «Tomás, te llamé aquí esta noche porque necesito avisarte sobre algo que va a suceder mañana». Él dejó de comer, colocando el tenedor cuidadosamente sobre el plato. «Esto tiene que ver con Jimena, ¿verdad?» «Sí». Sus posts en las redes sociales continúan, a pesar de las advertencias legales. Ha dado entrevistas a 2 blogs de chismes locales, haciendo acusaciones cada vez más absurdas. Tomás suspiró. «Lo vi. Ella está diciendo que me manipulaste con dinero para ponerme en su contra. Que toda esta historia de investigación privada fue fabricada». «Exactamente. Y las cosas van a empeorar antes de mejorar». «¿Qué quieres decir?» Tomé un sorbo de agua, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Mañana, varios medios de comunicación recibirán información sobre Jimena, su historial real, sus matrimonios anteriores, las deudas, los fraudes». «¿Vas a exponerla públicamente?» Había una nota de preocupación en su voz. «No directamente. La información vendrá de fuentes aparentemente no relacionadas, exmaridos que finalmente decidieron hablar, acreedores buscando deudas no pagadas, personas a las que perjudicó a lo largo de los años, todas manifestándose a la vez». Tomás frunció el ceño. «Eso suena calculado». «Y lo es. ¿Crees que soy la única persona a la que engañó Tomás? Llevo años en contacto con otras víctimas suyas, personas que, como nosotros, fueron manipuladas por Jimena, o Jenna, como era conocida entonces». «¿Desde hace cuánto tiempo planeas esto?» «Desde que comencé a sospechar de ella, hace unos 2 años. Pero siempre esperé no necesitar usar esta estrategia. Le di una oportunidad de salir de nuestras vidas en paz». Tomás se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo mis palabras. Finalmente habló. «¿Esto no la destruirá por completo?» «Probablemente», admití. «Pero la alternativa es dejar que continúe esparciendo mentiras sobre nosotros, sobre la empresa, sobre nuestro legado familiar. ¿Estás dispuesto a vivir con eso?» Él miró por la ventana del restaurante, hacia las luces de la ciudad. «No», dijo finalmente. «No lo estoy. Ella tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias». En ese momento sentí una oleada de orgullo. Tomás finalmente se estaba liberando de la influencia de Jimena, recuperando su fuerza. Quizás mi hijo se parecía más a Ricardo y a mí de lo que había percibido. «Hay una cosa más que debes saber», añadí. «Contraté seguridad para ti, solo como precaución. ¿Crees que ella representaría algún peligro físico?» «No directamente, pero la gente desesperada a veces hace cosas desesperadas. Prefiero no arriesgarme». Él asintió, comprendiendo. «¿Y tú? ¿También tendrás seguridad?»
Querido, sonreí, tengo seguridad desde que murió tu padre. Simplemente nunca lo notaste. A la mañana siguiente, la tormenta comenzó. Como estaba planeado, varios medios de comunicación publicaron historias sobre la verdadera Jimena Fuentes, revelando su pasado como Jenna Kowalski, detallando sus matrimonios anteriores con hombres ricos, exponiendo sus deudas y fraudes. Exmaridos concedieron entrevistas, describiendo cómo habían sido manipulados y abandonados tan pronto como se acabó su dinero. Antiguos empleadores informaron sobre esquemas de malversación. Incluso los actores que había contratado para hacerse pasar por sus padres salieron a la luz, aparentemente motivados por el remordimiento. El teléfono de Tomás no dejaba de sonar. Amigos, compañeros de trabajo, todos queriendo saber si las noticias eran ciertas. Mi teléfono, por otro lado, permaneció relativamente silencioso. Solo las llamadas que esperaba recibir, de Miguel y Sara, confirmando que todo estaba ocurriendo según lo planeado. Alrededor del mediodía, Jimena finalmente me llamó. Yo estaba en mi oficina en Soluciones Apex, revisando algunos contratos, cuando mi asistente anunció la llamada. Guadalupe Winters al habla. Atendí, mi voz profesional y neutral. Maldita perra manipuladora. La voz de Jimena temblaba de rabia. Tú hiciste esto, ¿verdad? Tú orquestaste todo esto. Jimena, estoy en medio de una reunión importante. ¿Podrías aclarar de qué me estás acusando exactamente? No te hagas la estúpida. Las noticias, las entrevistas, todo el mundo hablando de mi pasado de repente. Esto tiene tu nombre escrito por todas partes. Hice una pausa calculada. Teoría interesante. ¿Tienes alguna prueba que la respalde? ¿O es solo otra de tus acusaciones infundadas, como las que has estado esparciendo sobre mí en las redes sociales? Vas a pagar por esto, Ciseo. Yo voy a... ¿Vas a qué? ¿Exactamente? Interrumpí, mi voz finalmente endureciéndose. ¿A seguir difamándome? ¿A esparcir más mentiras sobre mi familia? ¿O quizás estás planeando algo más drástico? ¿Qué? Ximena, permíteme ser muy clara. Estás siendo monitoreada. Cada movimiento, cada comunicación. Tengo un equipo de seguridad de primera línea, protegiendo a mi familia y a mi empresa. Y tengo a los mejores abogados del país listos para responder a cualquier otro intento tuyo de perjudicarnos. Silencio al otro lado de la línea. Ahora te haré una oferta y sugiero que la consideres seriamente. Detén los ataques públicos. Acepta el divorcio sin disputas. Sal de nuestras vidas para siempre. A cambio, haré las llamadas necesarias para que las historias sobre ti desaparezcan gradualmente de los noticieros. ¿Tú puedes hacer eso? Créeme, puedo hacer mucho más que eso. Entonces, ¿qué será, Jimena? ¿Guerra o paz? Otro largo silencio, luego un suspiro derrotado. Paz. Excelente elección. Mis abogados se pondrán en contacto hoy mismo con los términos del acuerdo. ¿Y Jimena? Si rompes este acuerdo, lo que viste hoy será solo el comienzo. Colgué sin esperar respuesta. Por un momento me permití sentir el peso de la batalla, el agotamiento, el arrepentimiento por haber llegado a ese punto, la tristeza por lo que mi hijo había perdido, pero solo por un momento. Luego llamé a Tomás. Está hecho, le informé. Ella aceptó los términos. ¿Tan fácil? La sorpresa era evidente en su voz. La gente como Jimena es valiente solo mientras cree que tiene la ventaja. Cuando se dan cuenta de que están realmente en desventaja, retroceden rápidamente. Entonces, ¿se acabó? ¿De verdad? Creo que sí, respondí, aunque mantendré la seguridad por ahora, solo por precaución. Gracias, mamá, dijo él, su voz más ligera de lo que la había escuchado en semanas. No solo por resolver esto, sino por salvarme de ella. Siempre, querido, siempre. En los días siguientes, los titulares sobre Jimena disminuyeron gradualmente, reemplazados por otras historias, otros escándalos. Como prometí,
Hice algunas llamadas estratégicas, pidiendo que ciertos artículos fueran archivados, que ciertas entrevistas no fueran retransmitidas. No borré por completo su desgracia pública. Eso sería imposible en la era digital, pero reduje el impacto a un nivel tolerable. Jimena cumplió su parte del acuerdo. Firmó los papeles del divorcio sin disputas, aceptando los generosos términos que Tomás ofreció, manteniendo la tienda de decoración y una pequeña pensión por un año para restablecerse. A cambio, renunció a cualquier reclamo futuro sobre sus bienes y acordó una orden de restricción mutua. Una semana después de que todo se resolvió, Tomás me invitó a cenar en su apartamento, un nuevo lugar que había alquilado, completamente diferente a la casa que había compartido con Jimena. Era más pequeño, más sencillo, pero extrañamente más acogedor. «Estoy empezando de nuevo», explicó mientras me servía vino en copas que reconocí como parte del juego que Ricardo y yo le habíamos regalado en su 30º cumpleaños. Nueva casa, nuevos recuerdos. «Me alegro por ti», respondí sinceramente. «Todavía estoy procesando todo», continuó él, sentándose frente a mí. «Los últimos 3 años, el dinero, la empresa. Jimena. Tomará tiempo», concordé. «La traición no es algo que se supera de la noche a la mañana». «No es solo la traición de ella», dijo él, sus ojos encontrándose con los míos directamente. «Es también lo que tú hiciste». Puse mi copa en la mesa, preparándome para una conversación que sabía que necesitábamos tener. «Sé que te lastimé, Tomás. Nunca fue mi intención, pero sucedió de todos modos, y lo siento mucho por eso. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me contaste la verdad desde el principio?» Suspiré profundamente, pensando en cómo explicar las complejidades de mi decisión. «Después de que tu padre murió, me perdí. No solo sin mi compañero de vida y negocios, sino también sin mi brújula moral. Ricardo siempre fue el que sabía instintivamente en quién confiar. Yo era la estratega, él era el juez de carácter». Tomás asintió, recordando a su padre. «Cuando él se fue, me di cuenta de lo mucho que me había vuelto dependiente de ese don suyo. Y luego, cuando comencé a ver cómo la gente a mi alrededor cambiaba sus actitudes hacia mí, amigos que súbitamente tenían inversiones perfectas para ofrecerme, parientes lejanos que de repente necesitaban préstamos, me volví paranoica. Comencé a dudar de todos. «Incluso de mí», completó él. «Especialmente de ti», admití. «No porque dudara de tu amor, sino porque sabía que siempre viste lo mejor en las personas, incluso en aquellos que no lo merecían, y temía que alguien como Jimena pudiera explotar esa cualidad. Y probé que tus temores eran correctos», dijo amargamente. «No, Tomás, probaste que eres hijo de tu padre, generoso, amoroso, siempre dispuesto a darle una oportunidad a la gente. Eso no es un defecto, es una fortaleza. El mundo necesita más personas como tú». Él sonrió ligeramente, conmovido por mis palabras. «El error fue mío», continué. «Debí haber confiado en ti lo suficiente para compartir mis preocupaciones. Debimos haber enfrentado esto juntos, como familia. En cambio, creé esta prueba elaborada, esta farsa, y terminé dañando a la persona que más quería proteger». Tomás se levantó y vino a sentarse a mi lado en el sofá. Por primera vez en años sentí que estábamos realmente reconectándonos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó él. «¿Cómo seguimos adelante?». «Con honestidad», respondí simplemente. «Sin más secretos, sin más pruebas, solo madre e hijo, navegando por este nuevo capítulo juntos». Él tomó mi mano, apretándola suavemente. «Me gusta eso». Hablamos durante horas esa noche, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre los planes para la empresa, sobre cómo se sentía acerca de su nueva riqueza. Era la conversación más genuina que habíamos tenido en años, sin barreras, sin personajes que interpretar. Cuando finalmente me despedí, me abrazó en la puerta,
Un abrazo fuerte y sincero que me recordó a cuando era pequeño y me abrazaba como si yo fuera su mundo entero. Sé que lo que hiciste, por muy complicado que haya sido, provino de un lugar de amor, dijo él, y eso es lo que importa al final. Con lágrimas en los ojos, le devolví el abrazo. Gracias por darme una segunda oportunidad, hijo. Nos estamos dando una segunda oportunidad, mamá, ambos. 6 meses pasaron desde el enfrentamiento con Jimena. La vida tomó un nuevo ritmo, más auténtico, más gratificante de lo que podría haber imaginado. Soluciones Apex prosperaba bajo mi liderazgo renovado. Mi regreso había sido celebrado no solo internamente, sino en toda la industria tecnológica. Nuevos clientes aparecieron, atraídos por la historia de la CEO que regresó de las sombras. Las acciones de la empresa subieron un 40% en solo 3 meses. Tomás también encontró su lugar en la empresa, no como un heredero renuente, sino como alguien decidido a aprender el negocio desde cero. A pesar de ser dueño del 30% de las acciones, insistió en comenzar en una posición junior en el departamento de marketing, trabajando codo a codo con los demás empleados. «Quiero ganarme mi lugar aquí», explicó cuando cuestioné su decisión. «No quiero ser solo el hijo de la fundadora, quiero ser alguien que contribuya realmente al éxito de la empresa». Su compromiso y ética de trabajo pronto se ganaron el respeto de sus colegas. En solo 6 meses fue ascendido 2 veces, llegando a la posición de gerente de campañas digitales. Un logro genuino, no un favor familiar. En cuanto a Jimena, mantuvo su palabra, al menos hasta donde sabíamos. No hubo más posts en las redes sociales, ni entrevistas, ni intentos de contacto. Según nuestros informantes, había vendido la tienda de decoración y se había mudado a otro estado, probablemente para escapar de la vergüenza pública que, a pesar de nuestros esfuerzos por mitigar, todavía la seguía como una sombra. Mi relación con Tomás se fortaleció, volviéndose más profunda y honesta de lo que jamás había sido. Cenábamos juntos semanalmente, a veces en restaurantes elegantes, a veces en pequeños bistrós que descubríamos juntos, a veces en casa, cocinando las recetas que a Ricardo le encantaban. En una de esas noches, mientras disfrutábamos de una comida casera en mi penthouse, Tomás sacó un tema inesperado. «Conocí a alguien», dijo él, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Puse mi tenedor delicadamente sobre el plato, dándole toda mi atención. «¿De verdad? Cuéntame sobre ella». «Es él, en realidad», corrigió Tomás, luciendo ligeramente nervioso. «Su nombre es Daniel, es profesor de historia en la Universidad Estatal». Por un momento me sorprendí, no por la revelación de que mi hijo estaba interesado en un hombre, sino porque él nunca había mencionado esa posibilidad antes. «Tomás, eso es maravilloso», respondí sinceramente. «¿Cómo se conocieron?» Él se relajó visiblemente, quizás aliviado por mi reacción positiva. En una conferencia sobre historia de la tecnología que él dio en la biblioteca pública. Hablamos después, descubrimos que tenemos mucho en común. ¿Y cuánto tiempo llevan saliendo? Cerca de 1 mes. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos de una manera que no veía en años. Él no sabe sobre soluciones Apex, sobre el dinero, sobre nada de eso. Hasta donde él sabe, soy solo un gerente de marketing común. ¿Sondeando el terreno primero?, pregunté, entendiendo inmediatamente su cautela. Algo así. Después de Jimena, bueno, quiero estar seguro esta vez. Quiero conocer a alguien que me ame por quien soy, no por lo que tengo. Asentí, sintiendo una profunda comprensión. No era exactamente la misma prueba que yo había impuesto a la familia, pero el principio era similar. La búsqueda de autenticidad, de relaciones construidas sobre bases reales, no sobre expectativas materiales. ¿Y tú?, preguntó él, girando la copa de vino entre los dedos. Ya pasó bastante tiempo desde papá. ¿Nunca pensaste en conocer a alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. En 3 años fingiendo ser una viuda empobrecida y en los meses subsiguientes reconstruyendo mi vida y carrera, el romance estaba lejos de mis prioridades.
Honestamente, no, respondí después de un momento. Ricardo fue único. Construimos tanto juntos, compartimos tantos sueños. No es fácil imaginar eso con otra persona. Sé que papá querría que fueras feliz, dijo Tomás suavemente. Él siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía, pero también la más solitaria antes de encontrarlo. Sentí lágrimas inesperadas formándose en mis ojos. ¿Decía eso? Todo el tiempo. Me contó cómo se conocieron. Tú, la joven brillante que intimidaba a todos los demás estudiantes de computación. Él, el único que tuvo el coraje de invitarte a un café. Sonreí con el recuerdo. Él dijo que mi intimidación era solo una estrategia de defensa, que por dentro me estaba muriendo de miedo de no ser lo suficientemente buena. ¿Y tenía razón? Completamente, admití. Tu padre tenía ese don irritante de ver a través de las personas, de ver lo que realmente eran, más allá de las máscaras que usaban. Tomás sonrió. Como tú con Jimena. No exactamente. Me tomó años desarrollar esa habilidad, y aún así nunca fui tan buena como Ricardo. Él hacía que pareciera natural. Para mí, siempre fue un esfuerzo consciente. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en pensamientos sobre Ricardo, el hombre que había moldeado nuestras vidas de maneras tan profundas y permanentes. Me gustaría que conocieras a Daniel, dijo Tomás finalmente. No ahora, todavía es pronto, pero cuando esté listo, creo que te gustará. Estoy ansiosa por eso, respondí sinceramente, y prometo no pedir un dossier completo sobre él antes de la cena. Tomás rió. Aprecio eso. Aunque, honestamente, después de Jimena, quizás una pequeña verificación de antecedentes no sea mala idea. Reímos juntos, el sonido llenando la habitación de una manera que me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que mi casa, mi vida, había sido llenada con verdadera alegría. En las semanas siguientes me sumergí de nuevo en la rutina ejecutiva con renovado entusiasmo. Había tanto por hacer, nuevos contratos que revisar, proyectos que aprobar, decisiones estratégicas que tomar. La empresa estaba creciendo a un ritmo acelerado y con eso venían nuevos desafíos y oportunidades. Una tarde, mientras revisaba informes en mi oficina, recibí una llamada sorprendente de Patricia Klein, una antigua amiga que se había alejado por completo después de la muerte de Ricardo. Guadalupe, soy Patricia. No sé si te acuerdas de mí, hace tanto tiempo. Claro que me acuerdo, Patricia, respondí, manteniendo la voz neutra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ella dudó, claramente incómoda. Yo vi el reportaje sobre ti en Forbes. Tu regreso a Soluciones Apex. Es impresionante. Gracias. Otro silencio incómodo. Luego, respiró hondo. Mira, Guadalupe, iré directo al grano. Fui horrible contigo después de que murió Ricardo. Cuando te mudaste a ese apartamento pequeño, cuando parecía que lo habías perdido todo, simplemente desaparecí. No fui una amiga, ni siquiera fui una persona decente. No respondí, dejándola continuar. La verdad es que estaba asustada, confesó. Verte a ti, siempre tan fuerte, tan exitosa, aparentemente perderlo todo me hizo darme cuenta de lo frágil que era mi propia seguridad. Y en lugar de ayudar a una amiga que estaba sufriendo, retrocedí por puro miedo egoísta. Entiendo, respondí, manteniendo mi voz neutra. No estoy pidiendo perdón, ni tratando de volver a tu vida. Solo quería que supieras que lo siento, profundamente arrepentida. Reflexioné por un momento. Patricia había sido una de las primeras en alejarse, no con crueldad como Jimena, sino con una indiferencia que, a su manera, había sido igualmente dolorosa. Gracias por llamar, Patricia, dije finalmente. Significa mucho. ¿De verdad? Su voz sonó esperanzada. Sí, todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. Yo sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿quizás podamos tomar un café algún día de estos? Consideré la oferta. Una parte de mí quería negarse,
protegerme de otra posible decepción. Pero otra parte, quizás una más sabia, reconoció que el perdón y las segundas oportunidades debían ir en ambas direcciones. Creo que me gustaría eso, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Honestidad total de ahora en adelante. No más máscaras, no más pretensiones. Solo dos viejas amigas que pasaron por mucho y sobrevivieron para contarlo. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Es un trato. En los días que siguieron, recibí más llamadas similares. Antiguos amigos, colegas e incluso familiares que se habían distanciado durante mi farsa de pobreza. Algunos, como Patricia, ofrecieron disculpas sinceras. Otros fueron más cautelosos, sondeando las aguas para ver si yo estaría receptiva a un acercamiento. Para cada uno, apliqué el mismo criterio: honestidad. Aquellos que admitían francamente sus errores, que reconocían haber sido atraídos por mi antiguo estatus y luego alejados por la percepción de mi pérdida, recibían una segunda oportunidad. Aquellos que intentaban reescribir la historia, que fingían que nunca me habían abandonado, eran cortés pero firmemente mantenidos a distancia. Tomás observó este proceso con interés. «Estás reconstruyendo tu círculo social», comentó él durante una de nuestras cenas semanales. «Selectivamente», corregí. Calidad sobre cantidad esta vez. «¿Cómo va con Patricia? ¿Ya se encontraron para ese café?» «Sí, 2 veces de hecho». Sonreí al recordar los encuentros, inicialmente incómodos, pero gradualmente evolucionando hacia conversaciones genuinas. Es diferente ahora, más real, de alguna manera. ¿Y no es irónico? Tomás rió. Tuviste que fingir ser pobre para descubrir quiénes eran tus verdaderos amigos, y ahora que todos saben que eres rica, tus relaciones son más auténticas que nunca. La vida tiene esas contradicciones, concordé. A veces necesitamos perder algo para realmente entender su valor. Hablando de valor, Tomás dudó, luciendo nervioso de repente. Finalmente le conté a Daniel sobre Soluciones Apex, sobre ti, sobre todo. ¿Y cómo reaccionó? Tomás sonrió. Dijo que sospechaba que había más en la historia. Aparentemente, a pesar de mis esfuerzos por mantener un perfil discreto, buscó mi nombre y encontró artículos sobre la empresa, sobre ti. Solo estaba esperando que confiara en él lo suficiente para contárselo. Parece un hombre sensato. Lo es. El rostro de Tomás se iluminó de una manera que me recordó a Ricardo. Y quiere conocerte. Oficialmente, esta vez. Estoy ansiosa por eso, respondí sinceramente. La semana siguiente conocí a Daniel, un hombre alto y delgado, con ojos amables y una risa contagiosa. Trató a Tomás con un respeto y cariño que era imposible de fingir. Y lo más importante, me trató no como la CEO intimidante de Soluciones Apex o la potencial suegra millonaria, sino simplemente como la madre de Tomás. Observando a los dos juntos durante la cena, sentí una oleada de emoción que no esperaba. Había una naturalidad en su relación, una facilidad que Tomás y Jimena nunca tuvieron. Terminaban las frases del otro, se reían de los mismos chistes oscuros, se miraban con un tipo de admiración mutua que no podía ser falsificada. Entonces, señora. «Winters», dijo Daniel mientras tomábamos café después de la cena. «Tomás me contó sobre su experimento social. Debo admitir que me fascinó». «Fue controversial, lo sé», respondí, apreciando su franqueza. «Pero efectivo», observó. Mostró a quién le importaba de verdad y a quién solo le interesaba lo que usted podía ofrecer. Ese era el objetivo, concordé, aunque el costo fue mayor de lo que esperaba. Daniel asintió, pensativo. ¿Sabe qué más me intrigó? Cómo esto realmente confirma algo que siempre sospeché, que la mayoría de la gente lleva 2 vidas, la pública y la privada. ¿Cómo así? Bueno, públicamente usted era la viuda empobrecida, privadamente la CEO poderosa. Jimena era públicamente la esposa perfecta, privadamente una manipuladora. La gente le muestra al mundo lo que cree que será aceptado, admirado o al menos tolerado.
Pocos son verdaderamente auténticos en todos los aspectos de sus vidas. Miré a Tomás, que observaba a Daniel con evidente admiración. Una observación perspicaz. Es parte de lo que estudiamos en historia, las narrativas públicas versus las realidades privadas. Los grandes líderes, los villanos famosos, todos tenían sus versiones oficiales y sus verdades ocultas. La conversación continuó, fluyendo fácilmente entre temas, desde historia hasta tecnología, política, arte. Daniel era articulado sin ser pretencioso, inteligente sin ser condescendiente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esa sensación de reconocimiento que Ricardo siempre describía. El instinto de que ésta era una persona buena, genuina, confiable. Cuando la noche terminó y se estaban yendo, abracé a Tomás con fuerza. «Él es maravilloso», susurré en su oído. «Lo sé», respondió él, la felicidad evidente en su voz. Volví a mi penthouse esa noche con un corazón más ligero de lo que había sentido en años. Tomás estaba encontrando su camino, en la empresa, en su vida personal, en quien realmente quería ser. Nuestra relación estaba más fuerte, más auténtica. Soluciones Apex prosperaba. Viejas amistades estaban siendo reconstruidas sobre bases más sólidas. La farsa había terminado, y en su lugar estaba emergiendo algo mucho más valioso. Una vida de honestidad, sin máscaras, sin pruebas, solo la verdad en todas sus complejidades. Si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta.